Audra Campbell se arregló un mechón suelto de pelo castaño y suspiró mientras miraba las sobras en las bandejas plateadas. La fiesta de empresa de Providence Life Insurance había terminado y ahora tenía que guardarlo todo y empaquetar su equipo. Le dolía la espalda y le zumbaban las piernas después de 10 horas de pie, pero se sentía satisfecha. Los clientes estaban contentos, lo que significaba que Taste of the Feast, su pequeña empresa de catering, recibiría nuevos pedidos. A todo el mundo le ha encantado, señora Campbell, dijo el señor Foster, el jefe de ventas, entregándole un sobre de pago. Especialmente esas pequeñas tartaletas de salmón. Nos gustaría contratarla para nuestra fiesta de Navidad. Estaré encantada de ayudar, sonrió Audra, aunque le dolían las mejillas por las sonrisas de cortesía que había estado repartiendo toda la tarde. Una hora más tarde, con la furgoneta cargada y la habitación ordenada, se puso por fin al volante de su destartalado monovolumen. El reloj del salpicadero marcaba las 9 de la noche. Los pensamientos de Audra oscilaban entre la lista de la compra que debía encargar mañana y la preocupación por su suegra. Irma había estado sola todo el día y, aunque su vecina le había prometido que pasaría a verla por la tarde, Audra seguía preocupada. La Providencia de octubre la recibió con llovizna y calles vacías. Los letreros de las tiendas se reflejaban en los charcos y las hojas amarillas se pegaban al pavimento. Audra encendió la radio, pero la canción Otoño en Nueva Inglaterra solo aumentó su melancolía. Me pregunto si Waylon habrá llegado ya a casa, pensó recordando la conversación que había mantenido con su marido esta mañana. Había dicho que llegaría tarde al trabajo, algo sobre una reunión importante con unos contratistas. Últimamente llegaba tarde con frecuencia y regresaba a casa tenso, distraído. Varias veces olía a perfume de mujer. No de ella, por supuesto. Pero Audra evitó pensar en una posible infidelidad. Ya tenían bastantes problemas. Su casa de 2 plantas en las afueras de la ciudad era lo único que quedaba de los padres de Waylon. Vieja, necesitada de reparaciones, pero espaciosa. Después de la apoplejía de Irma, habían tenido que convertir el salón en un dormitorio para ella. La silla de ruedas no cabía por las estrechas escaleras del primer piso. Audra aparcó en la entrada y se dio cuenta de que las luces de la casa estaban apagadas, solo la de la habitación de Irma. Eso era extraño. Waylon solía encender la luz del pasillo si regresaba antes que ella. Haciendo equilibrios con su bolso y un recipiente con sobras, abrió la puerta. «¡Ya llegué!», gritó Audra pulsando el interruptor de la luz. Silencio. Solo el tic-tac de un viejo reloj en el pasillo. «¿Irma? ¿Waylon?». Se dirigió a la cocina, puso el recipiente en la nevera y vio un papel doblado sobre la mesa. La letra de su marido. Audra cogió la nota, sintiendo que todo su interior se apretaba con una premonición incomprensible. «He volado, llevándome todo el dinero y las cosas que necesito. No intentes encontrarme. Explicar nada es inútil. Lo siento». Releyó la nota 3 veces, sin dar crédito a lo que veía en sus ojos. ¿Era una broma? ¿Una broma pesada? Pero Waylon nunca había sido propenso a tales cosas. Audra corrió a su dormitorio en el primer piso. El armario estaba medio vacío. Casi toda la ropa de su marido había desaparecido. Faltaban su reloj y su cartera de la mesilla de noche. En el cuarto de baño faltaban su maquinilla de afeitar y su colonia favorita. Se hundió en el borde de la cama, apretando la nota entre las manos. Empezó a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Waylon se había ido de verdad, la había abandonado. Su primer pensamiento fue comprobar su cuenta conjunta. Audra cogió su portátil y se conectó a la banca en línea. El saldo, $27.60. Ayer había casi 15,000. Todos sus ahorros y el dinero de los últimos pedidos. «Audra, ¿estás en casa?». La voz de Irma llegó desde el piso de abajo. Me sentía mareada. Las piernas apenas me sostenían en pie. Bajando las escaleras, Audra intentó ordenar sus pensamientos. ¿Cómo decirle a su suegra que su hijo se había escapado después de robar todo el dinero? La habitación de Irma estaba sumida en la penumbra. Una lámpara de escritorio iluminaba solo una parte del espacio, dejando los rincones en sombra. Junto a la ventana había una silla de ruedas, y en ella, envuelta en un plaid de lana, estaba sentada su suegra. «¿Dónde has estado tanto tiempo?», preguntó Irma, dando la vuelta a la silla.
Su rostro, antaño hermoso, estaba deformado por los efectos de la apoplejía. Tenía la comisura derecha de la boca caída y el ojo derecho medio cerrado. Pero el lado izquierdo había conservado su antigua expresividad y ahora esa mitad de su rostro expresaba disgusto. He estado sola todo el día. Solo esa vecina tuya se ha pasado 5 minutos. Había un pedido importante, te lo advertí, contestó Audra automáticamente, aferrando aún la nota en la mano. ¿Qué te pasa? ¿Se te ha ido la cara? Entrecerró los ojos Irma. ¿Dónde está Waylon? Audra le tendió la nota, incapaz de decirlo en voz alta. Irma la leyó despacio, moviendo los labios. Le temblaba la mano que sostenía el papel. ¿Qué significa? Preguntó en voz baja. No lo sé, respondió Audra con sinceridad. Sus cosas han desaparecido. Han retirado el dinero de su cuenta. Se ha desaparecido. Imposible, Irma negó con la cabeza. Mi hijo no puede haber hecho eso. Tú hiciste algo. Lo volviste loco. Típica reacción. Incluso en esta situación, Irma culpaba a su nuera de todo. Audra sintió una oleada de amargura y rabia surgir en su interior, pero la contuvo. No era el momento para otra pelea. Le llamaré, dijo sacando el teléfono. Sonó un pitido, largos pitidos, y luego el contestador. El llamante no está disponible temporalmente. Audra volvió a intentarlo, y otra vez, el mismo resultado. Quizá estaba en el trabajo. ¿Es una emergencia? La voz de Irma tenía una pizca de pánico. A las 10 de la noche, Audra negó con la cabeza. ¿Por qué la nota? ¿Y por qué se había llevado las cosas? ¿Y el dinero? Marcó el número de la empresa de construcción donde trabajaba Waylon, aunque sabía que nadie contestaría a esas horas. Sorprendentemente, contestaron al cuarto timbrazo. Construcciones Noreste, Departamento de Seguridad, dijo una voz masculina. Hola, soy Audra Campbell, la mujer de Waylon Campbell. Necesito hablar urgentemente con mi marido. Pausa. Señora Campbell, Waylon no estaba en el trabajo hoy. Se tomó 4 días libres a partir de hoy. ¿Qué? Audra no podía creer lo que oía, pero fue a trabajar en la mañana como siempre lo hace. Lo siento, pero mi libro de registro dice que pidió tiempo libre el lunes, por una emergencia familiar. Audra dio las gracias y desconectó. Emergencia familiar. ¡Qué ironía! ¿Y bien? Preguntó Irma exigente. Hoy no estaba en el trabajo. Se ha tomado el día libre, sin decírmelo. Se hizo el silencio entre ellos, pesado y espeso como la niebla sobre el río Providence. Ha pasado algo, dijo por fin Irma. Quizá lo hayan secuestrado. Deberíamos llamar a la policía. Audra miró a su suegra, tratando de ver si realmente creía lo que decía o si solo se negaba a aceptar lo evidente. No fue secuestrado, Irma. Se fue por su cuenta. Cogió sus cosas, se llevó todo nuestro dinero y se marchó. La voz de Audra sonaba hueca, sin emoción. El primer shock había empezado a pasar, dando paso a una fría claridad. Recordó el extraño comportamiento de su marido en los últimos meses. Llamadas telefónicas secretas, repentinos viajes de negocios los fines de semana, ropa y perfumes nuevos. Está saliendo con alguien, dijo Audra, sorprendida de su propia calma. Debe de haber sido hace mucho tiempo. Tonterías, exclamó Irma. Waylon no es así. Si se fue fue por tu culpa. Siempre estabas demasiado ocupada con tus negocios. Siempre anteponiendo tu trabajo a tu familia. Audra cerró los ojos, sintiendo que le llegaba el cansancio. 6 años de matrimonio y los 6 años Irma había encontrado la forma de culparla de todos sus problemas. Mi negocio nos daba de comer a todos, dijo en voz baja. El sueldo de Waylon apenas alcanzaba para pagar las cuentas. Se habían conocido en una cena benéfica que Audra organizaba con su entonces muy pequeña empresa. Waylon era encantador, con sus rizos oscuros y los hoyuelos en las mejillas cuando sonreía. La ayudó a llevar las pesadas bandejas a la furgoneta y le pidió su número de teléfono. 3 meses de noviazgo, ramos de flores silvestres, que a ella le gustaban más que las rosas, largos paseos por el paseo marítimo. Se enamoró de su despreocupación, de su capacidad para ver lo bueno en todo. Un contraste con su sentido práctico y su costumbre de planearlo todo. Le propuso matrimonio espontáneamente,
durante un picnic en el parque Roger Williams. Sin anillo, sin arrodillarse, solo la miró y le dijo, «Casémonos». Y ella dijo que sí, porque le quería y porque estaba cansada de estar sola a los 30. La boda fue modesta, en el patio trasero de esta misma casa, que entonces era propiedad de sus padres. El padre de Waylon, el silencioso y severo Gordon Campbell, le estrechó la mano en lugar de abrazarla. Irma, por su parte, sonrió tensa y susurró a sus amigas lo bastante alto como para que Audra la oyera. No es una mala chica, desde luego, pero esperaba que Waylon eligiera a alguien más adecuada. El primer año fue feliz, a pesar de todos los matices de la vida con Irma y Gordon. Entonces a Gordon le diagnosticaron cáncer de pulmón y se consumió en 3 meses. Irma se apagó, se volvió aún más crítica. Y Waylon empezó a quedarse hasta tarde después del trabajo, cada vez más a menudo, evitando cada vez más las conversaciones difíciles. Hace 2 años sufrió un derrame cerebral e Irma quedó confinada a una silla de ruedas, parcialmente paralizada. Un cuidador era caro y Audra decidió que podía arreglársela sola. Después de todo, su negocio le permitía un horario flexible, pero eso significaba más trabajo y menos tiempo con su marido. Sea lo que sea, tenemos que llamar a la policía, insistió Irma. No es normal. ¿Y qué les diría? ¿Mi marido me dejó y se llevó todo mi dinero? No es un delito, Irma. Moralmente horrible, pero no ilegal. Audra cogió el teléfono y volvió a marcar el número de su marido. Contestó el contestador automático. Luego escribió un mensaje. Waylon, ¿qué pasa? Llámame, por favor. Lo envió y se sentó en la silla frente a su suegra. Permanecieron en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. Al otro lado de la ventana la lluvia se intensificaba, tamborileando sobre el tejado. A lo lejos, retumbaban los truenos. Voy a comprobar otra cosa, dijo Audra y subió al primer piso, al despacho que solía ser de Gordon. Encendió el ordenador y se conectó al correo electrónico de la empresa. Algo le decía que tenía que comprobar todos sus contactos de trabajo. Cientos de correos electrónicos, en su mayoría pedidos y consultas. Empezó a revisar la bandeja de entrada del último mes y de repente se quedó paralizada. Un correo electrónico del bufete de abogados Carlyle & Associates, fechado la semana pasada. Confirmación de venta de negocio. Con manos temblorosas, Audra abrió la carta. Había escaneados documentos sobre la venta de Taste of Holiday a un tal Marcus Jennings por $120,000. Una firma, su firma, pero ella nunca había firmado aquellos papeles. La habitación se agitó ante sus ojos. Audra se agarró al borde del escritorio para no caerse. Había vendido su negocio, el trabajo de su vida, el negocio que había construido durante 8 años, invirtiendo cada minuto libre y cada dólar que tenía. La vendió falsificando su firma. Llamó al número de la empresa que aparecía en la carta, pero nadie contestó a esas horas. Entonces abrió la aplicación bancaria de su teléfono y comprobó su cuenta. Allí estaba. Hacía 2 días le habían ingresado $120,000 y ayer le habían retirado toda la cantidad. Audra bajó las escaleras, sintiendo que envejecía a cada paso. No tenía sentido. Waylon no solo la había dejado por otra, había destruido su fuente de ingresos, su independencia. ¿Qué te pasa?, preguntó Irma al ver su cara. ¿Qué más pasó? Vendió mi negocio, respondió Audra sin vida. Falsificó mi firma y vendió la empresa. Por $120,000. Irma se puso pálida, con la mano agarrando el brazo de la silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No puede ser, susurró. No es mi hijo. Audra se hundió en el sofá, dándose cuenta de repente de la magnitud del desastre. Se había quedado sin marido, sin dinero, sin negocio, con una hipoteca, facturas de servicios públicos y medicamentos para Irma, y con una suegra discapacitada que nunca la había querido. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Irma, y por primera vez no había queja ni acusación en su voz, solo miedo. Audra la miró, una anciana que dependía de los demás para todo, desde comer hasta sus necesidades más íntimas. Una mujer que había pasado años criticando cada una de sus decisiones, que nunca había perdido la oportunidad de recordarle que su hijo podría haber encontrado a alguien mejor. Y ahora esta mujer la miraba con esperanza, esperando que arreglara las cosas. No lo sé, respondió Audra con sinceridad, pero ya se nos ocurrirá algo.
No creía en sus propias palabras, pero no tenía elección. Una tormenta eléctrica retumbaba tras la ventana, subrayando simbólicamente el derrumbe de su vida. Mañana tendría que llamar a un bufete de abogados, luego a la policía y después buscar un abogado. Mañana empezaría la lucha por reclamar lo que era suyo por derecho. Y hoy solo quería acurrucarse y llorar hasta que se le acabaran las lágrimas. Pero no podía permitírselo. No con Irma, que necesitaba ayuda para prepararse para ir a la cama. Es hora de prepararse para la noche, dijo Audra, levantándose. Tienes que tomarte la medicación. Audra. Irma le cogió la mano al pasar. Tenía los dedos secos y fríos. Ya. Sé que no siempre nos hemos llevado bien, pero deberías saber que Waylon nunca había hecho algo así. Siempre ha sido un buen hijo. Audra asintió, incapaz de responder. Sabía que para Irma, Waylon siempre sería perfecto. Pasara lo que pasara. Y quizá era esa adoración ciega parte del problema. Quizás si Irma alguna vez hubiera hecho a su hijo responsable de sus actos, no habría crecido hasta convertirse en un hombre capaz de traicionar a los más cercanos y huir. Pero ahora no era el momento para esas cavilaciones. Ahora era el momento de pasar la noche, y mañana empezar a recoger los pedazos de su vida destrozada. La mañana era gris y húmeda, como si la propia naturaleza hubiera decidido hacer juego con el estado de ánimo de Audra. Había estado despierta toda la noche, dando vueltas en una cama que parecía demasiado grande sin Waylon en ella. Ni siquiera era una cama, solo un colchón en el suelo de la pequeña habitación que solía ser el estudio de Gordon. Después de la apoplejía de Irma, le habían dado el dormitorio a ella y se habían mudado al estudio. Ahora que Waylon se había ido, Audra podía volver al dormitorio del primer piso, pero solo pensarlo le parecía un sacrilegio. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando se levantó y se acercó a la ventana. A través de las ramas desnudas de un arce podía ver un cielo ceñudo. Las luces de la casa vecina estaban encendidas. Tony Ragg, el programador indio, siempre madrugaba para relacionarse con sus colegas de Bangalore antes de empezar la jornada laboral. Audra se preguntó involuntariamente si su esposa Priya sabía dónde estaba ahora y qué estaba haciendo. ¿Sabría ella dónde estaba Waylon todas esas tardes en las que se quedaba hasta tarde en el trabajo? Encendió la tetera eléctrica, sacó el teléfono y volvió a comprobarlo. No, Waylon no había respondido a sus mensajes ni a sus llamadas. La cuenta bancaria seguía mostrando unos míseros $27.60. La realidad de lo que estaba sucediendo aún parecía surrealista, como un mal sueño del que estás a punto de despertar. Oyó un ruido procedente de la habitación de Irma y suspiró. Empezaba un nuevo día y alguien tenía que cuidar de su suegra, preparar el desayuno, ayudar con la rutina matutina. Ese alguien era solo ella ahora. «Buenos días, Irma», dijo Audra, entrando en la habitación con una taza de té. «¿Cómo te encuentras?» Irma estaba sentada en la cama, con el pelo gris, normalmente bien peinado. Waylon la llevaba a la peluquería todos los jueves, ahora despeinado. Su mano izquierda, sana, se aferraba al borde de la manta. «¿No ha vuelto?», preguntó en lugar de saludar. Audra negó con la cabeza. «No», y no contesta al teléfono. Irma se volvió hacia la ventana. Tenía lágrimas en los ojos, que intentó ocultar. «No lo entiendo», susurró. «No entiendo cómo ha podido hacer esto. A mí, a ella, no a Audra, a ella». Típico de Irma, verse a sí misma como la víctima principal en cualquier situación. Audra reprimió su irritación y dejó el té en la mesilla de noche. «Desayunemos primero y luego decidamos qué hacer», dijo, ayudando a su suegra a incorporarse y colocándole almohadas detrás de la espalda. Cuidar de una persona parcialmente paralizada requiere fuerza y paciencia. Ayudar a lavarse, vestirse, ir al baño. Era íntimo e incómodo para ambas mujeres. En el pasado, Waylon había ayudado con las tareas más arduas, como mover a su madre de la cama a la silla y viceversa. Ahora Audra tenía que encargarse de todo sola. Después del desayuno, que transcurrió en un tenso silencio, Audra dejó a Irma frente al televisor y subió al estudio. Tenía que llamar al bufete de abogados que se ocupaba de la venta de su negocio. «Carlisle and Asociados. ¿En qué puedo ayudarle?». Una voz de mujer sonó a través del teléfono. «Me llamo Audra Campbell. He recibido una carta sobre la venta de mi empresa, Taste of Celebration.
pero nunca firmé esos documentos. Mi firma fue falsificada. Hubo una pausa. Un momento, le paso con el señor Carlyle. La conversación con el abogado fue breve y decepcionante. Sí, el acuerdo era legítimo. No, no pueden revelar detalles sin una orden judicial. Sí, si ella cree que su firma fue falsificada, ¿puede ir a la policía? No, no pueden cancelar el trato sin una orden judicial. Pero esto es asunto mío. Exclamó Audra. Yo lo creé, yo no lo vendí. Lo siento, señora Campbell, pero todo el papeleo está en regla. Si usted cree que su marido actuó sin su consentimiento, eso es un asunto familiar que debe ser manejado a través de los tribunales. Un asunto familiar, como si fuera una disputa sobre quién lava los platos. Después de llamar al bufete, Audra llamó a la comisaría. El agente de guardia escuchó su historia y le aconsejó que se pusiera en contacto con un abogado de familia. No hay mucho que podamos hacer en estos casos, señora. Si su marido tenía acceso a la cuenta conjunta, no es un robo. En cuanto a falsificar una firma, tendría que probarlo ante un tribunal. ¿Y la desaparición de una persona? Audra preguntó. Ha desaparecido. Han pasado menos de 24 horas y tenemos una nota en la que dice que se fue voluntariamente. Eso no cuenta como persona desaparecida. Burocracia. Las leyes creadas para proteger a los ciudadanos no funcionaban en su situación. Tras unas cuantas llamadas infructuosas, Audra se dio cuenta de que no había ningún lugar al que acudir en busca de ayuda. Al menos, no en las estructuras oficiales. Sacó el teléfono y marcó el número de Janet Morrison. Si había alguien que podía ayudarla en una situación así, esa era su mejor amiga, Janet. Una madre soltera que había pasado por su propio infierno de divorcio hacía 5 años. Hola, soy yo, dijo Audra cuando su amiga cogió el teléfono. Tengo problemas, grandes problemas. Una hora más tarde, Janet estaba en su casa, cargada con una bolsa de la compra y una botella de whisky. Bajita, con el pelo corto y pelirrojo y pecas en la nariz. Parecía una elfa del bosque sacada de un cuento de hadas, excepto porque llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta que decía: «No despiertes a la zorra que llevo dentro, que no duerme lo bastante bien». Así que, dijo Janet después de oír la historia de Audra, ese cabrón no solo te dejó, sino que vendió tu negocio, se llevó todo el dinero y se largó. Sacudió la cabeza. Siempre he dicho que tenía una sonrisa demasiado bonita para ser un hombre honrado. Se sentaron en la cocina. Irma dormitaba en su habitación después de tomar su medicación. ¿Qué voy a hacer, Jen?, preguntó Audra, rodeando la taza de té con las manos. No tengo dinero ni trabajo, y tengo que cuidar de Irma. Las facturas de los servicios llegan dentro de una semana, y la hipoteca vence a principios de mes. Janet golpea la mesa con los dedos, pensativa. Primero tenemos que averiguar a dónde ha ido y con quién. Si supiéramos dónde buscar, al menos podríamos exigir que nos devolviera el dinero. ¿Cómo? No contesta al teléfono. Tengo contactos, sonrió Janet enigmáticamente. ¿Te acuerdas de Rocky, mi ex compañero de piso, el calvo con tatuajes en el cuello? Audra asintió. Rocky era ex-marín y ahora trabajaba en seguridad para una gran empresa de informática. Podía rastrear un teléfono por el número. No era exactamente legal, pero sí eficaz. ¿Crees que funcionará? No lo sé, pero vale la pena intentarlo. Janet sacó su teléfono. Dame el número de Waylon. Mientras Janet hablaba con Rocky, Audra miró por la ventana hacia la casa del vecino. Allí, detrás de una valla blanca, vivía una familia normal y corriente. Marido, mujer y 2 hijos. Desayunaban juntos por la mañana y cenaban juntos por la noche. Los fines de semana hacían barbacoas en el patio trasero. Una vida corriente que ahora le parecía a Audra un lujo inalcanzable. Rocky volverá a llamar en cuanto sepa algo, dijo Janet, dando por terminada la conversación. Mientras tanto, pensemos en tu situación financiera. ¿De cuánto dinero dispones? Audra suspiró. Unos $200 en el alijo. Siempre he guardado algo de dinero en una lata de café para emergencias. Eso está bien. Es suficiente para una semana de compras si ahorras. ¿Qué más tienes? Una tarjeta de crédito con un límite de $5,000, pero trato de no usarla a menos que sea absolutamente necesario. Ahora mismo es una emergencia, dice Janet con firmeza. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué puedes hacer para ganarte la vida hasta que resuelvas el negocio?, se preguntó Audra.
Había trabajado en el sector de la restauración durante toda su vida adulta. Antes había trabajado como camarera en su época de estudiante y luego como ayudante de cocina en un pequeño restaurante. Sé cocinar, se dijo, organizar eventos, pero sin empresa no tengo material ni contactos con los clientes. El equipo se puede alquilar, pero los contactos... Janet chasqueó los dedos. Tenías una página web, ¿verdad? ¿Y páginas en las redes sociales? Sí, pero se accedía al sitio web desde un ordenador del trabajo que ahora pertenecía al nuevo propietario. ¿Y las redes sociales? Podía acceder a ellas desde mi teléfono. Janet sonrió. Estupendo. Así que puedes ponerte en contacto con los clientes y explicarles la situación. No todo, por supuesto, pero diles que estás trabajando temporalmente de forma individual. Era una buena idea. No una solución a todos los problemas, pero un comienzo en el camino hacia la supervivencia. Pasaron la hora siguiente haciendo una lista de clientes a los que Audra podía ofrecer sus servicios personalmente. Luego Janet la ayudó a redactar un post para las redes sociales, lo bastante honesto como para explicar la situación, pero sin demasiados detalles sobre la traición de su marido. Un timbre interrumpió su trabajo. Era Rocky. «¡Lo ha encendido!», exclamó Janet escuchando. «¿Dónde? ¿En Atlantic City? ¿Seguro? Atlantic City, la ciudad de los casinos y el entretenimiento». Audra sintió que las náuseas le subían por la garganta. Waylon había amado el juego antes, pero en los últimos años parecía haber tomado el control de esa pasión. Al menos eso decía. «Rocky dice que la señal procedía del Hotel Tropicana», dijo Janet, desconectando. «Es uno de los casinos hoteles más grandes de allí». «Está perdiendo nuestro dinero», susurró Audra. «Todo lo que teníamos, todo lo que consiguió vendiendo mi negocio». «¿O está ganando?», se encogió de hombros Janet. «No lo creo. En un casino siempre gana el casino». Pero no se trataba solo del dinero. Si Waylon está en Atlantic City, significa que no solo está huyendo de sus problemas. Está disfrutando de su nueva vida mientras Audra intenta sobrevivir con su madre en brazos. «Tengo que ir allí», decidió Audra. «Encontrarlo y hacer que lo devuelva todo». «¡Wow, wow!», Janet levantó las manos. «En primer lugar, Atlantic City está a 4 horas de distancia. Segundo, ¿qué vas a hacer con Irma? Y tercero, aunque lo encuentres, ¿qué le impide marcharse sin más?». La lógica. Maldita lógica. Audra sabía que su amiga tenía razón, pero se sentía tan impotente, sentada aquí sin hacer nada. «Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?». «Lo que ya hemos empezado», dijo Janet con firmeza. «Establecer una nueva fuente de ingresos. Acude a un abogado cuando tengas el dinero». Y hizo una pausa. «Quizá averiguar quién es la mujer con la que se fue». «¿Por qué?», preguntó Audra con amargura. «Manam, ¿qué más da? Porque ella podría saber dónde buscar el dinero, o el nombre del hombre que compró tu negocio, o cualquier otra información que pudiera ayudarte a recuperar lo tuyo». Esa era la cuestión. Desagradable, doloroso, pero lógico. «No sé quién es», dijo Audra. «Nunca habló de ella. Pero dijiste que olía a perfume». «¿Qué perfume?». Audra cerró los ojos, recordando. «Algo floral, con un toque de vainilla, creo. No muy caro, pero tampoco barato. Pensé que podría ser de un cliente». «¿Y su teléfono? ¿Has mirado sus mensajes?». «No». Audra negó con la cabeza. Confiaba en él. Janet resopló. «Confiar está bien, pero comprobarlo está mejor. Sobre todo cuando tu marido empieza a llegar tarde a casa y a oler a perfume ajeno». En ese momento oyeron una llamada desde la habitación de Irma. «¡Audra! ¡Audra, ¿dónde estás?». «Ya voy», dijo Audra levantándose. «Voy contigo», dijo Janet levantándose para seguirla. Irma estaba sentada en su silla de ruedas junto a la ventana, mirando a la calle. Cuando vio a Janet, frunció ligeramente el ceño. Nunca se habían llevado bien. Irma pensaba que la amiga de Audra era demasiado directa y grosera. «Hola, señora Campbell», dijo Janet con una sonrisa forzada. «¿Cómo se encuentra?». «¿Cómo puede sentirse una anciana que ha sido abandonada por su propio hijo?», respondió Irma, pero sin su habitual sarcasmo. Parecía realmente deprimida. «Estamos intentando encontrarlo», dijo Audra, acercándose a su suegra. «Tenemos una pista». Habló de Atlantic City, omitiendo los detalles de cómo habían conseguido la información. «El casino», Irma sacudió la cabeza.
Siempre había sabido que esa pasión no serviría de nada, pero prometió que lo dejaría. Prometió muchas cosas, dijo Audra. Hubo un silencio incómodo. Entonces Irma preguntó de repente, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sin dinero? ¿Sin todo? Nosotros. No tú, sino nosotros. Por primera vez, Irma reconoció que estaban en el mismo barco. Tenemos un plan, dijo Audra, mirando a Janet. Voy a trabajar directamente con los clientes de mi antigua empresa. No es tan lucrativo como antes, pero nos dará algunos ingresos hasta que resolvamos el aspecto legal. Yo puedo ayudar, se ofreció de repente Irma. No físicamente, claro, pero puedo contestar al teléfono, tomar notas. Era secretaria antes de casarme con Gordon. Audra parpadeó sorprendida. En todos los años que llevaban juntas, Irma nunca le había ofrecido ayuda. Solo críticas. Gracias, dijo sinceramente. Sería de gran ayuda. Janet sonrió al ver este pequeño momento de tregua. Ahora pensemos en la mujer con la que huyó Waylon, dijo volviendo a encauzar la conversación. Señora Campbell, ¿ha notado algo sospechoso últimamente? ¿Quizá algún nombre que Waylon mencionara más a menudo de lo habitual? Irma vaciló, los dedos de su mano sana tirando nerviosamente del borde de la tela escocesa. Hablaba de alguien llamada Zoe, dijo al fin. Una compañera de otra empresa, supuestamente. Les estaba asesorando sobre la propiedad de un nuevo proyecto. Zoe, repitió Audra. El nombre retrocedió con amargura en su lengua. ¿Nunca había mencionado su apellido? Pierce, creo, dijo Irma. Una vez me enseñó su tarjeta cuando le pregunté con quién hablaba siempre por teléfono. Zoe Pierce, agente inmobiliaria. Audra y Janet se miraron. Un nombre. Tienen un nombre. Voy a mirar sus redes sociales, dijo Janet, sacando el teléfono. Durante unos minutos hojeó las páginas buscando el perfil adecuado. Ahí está, dijo finalmente Janet, mostrando la pantalla a Audra. Zoe Pierce, agente inmobiliaria de Premium Properties, 32 años, soltera. Una rubia atractiva de sonrisa impecable y ojos azules penetrantes les devolvía la mirada desde la foto. Del tipo que le gustaba a Waylon, bien arreglada, con manicuras caras y vistiendo ropa de marca. La última publicación fue hace 2 días, observó Janet, mirando la página, preparándose para unas merecidas vacaciones, y una foto de una maleta. Un crucero, susurró Audra. Se iban de crucero. Veamos a sus amigas, siguió investigando Janet. Oh, mira, es amiga de Waylon en las redes sociales, y a juzgar por los me gusta y los comentarios, desde hace bastante tiempo. Audra cogió su teléfono y empezó a buscar en el historial de interacciones entre su marido y su amante. Los comentarios, neutrales y de negocios al principio, se volvieron gradualmente más personales. Me gusta debajo de cada post. Fotos juntos en un grupo de colegas en algún evento de negocios. Dios mío, dijo mirando las fechas. Llevaba así más de un año. Un año. Todas las noches esperando a que él volviera del trabajo. Todos esos fines de semana en los que él estaba fuera por asuntos de la empresa. Todas las veces que le había preparado sus comidas favoritas, intentando complacerle y reavivar una relación que se estaba desvaneciendo. Esto es interesante, dijo Janet, cogiendo su teléfono y mostrando el mensaje de Zoe del mes pasado. El gran acuerdo está casi hecho. Pronto una nueva vida. La venta de mi negocio, adivinó Audra. Llevaban mucho tiempo planeándolo. Irma, que había estado observando su investigación, dijo de repente con voz temblorosa. Conocí a esa chica. Vino aquí una vez. Audra se volvió hacia su suegra. ¿Cuándo? Hace unos 3 meses. Estabas con un pedido importante, trabajando toda la noche. Waylon la trajo, supuestamente para discutir algún proyecto. Estaban en la cocina, bebiendo vino. Podía oírlos reír. Audra sintió náuseas subiendo por su garganta, en su propia casa. Mientras ella trabajaba para mantener a su familia, él entretenía a una amante en su cocina. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, tratando de controlar la voz. Irma apartó la mirada. Ya no quería causar problemas. Dijo que era una reunión de negocios. Por supuesto que lo era. Sam Waylon nunca podría hacer nada malo a los ojos de su madre. ¿Y después? ¿Volvió en sí? No, Irma negó con la cabeza. Pero vi su coche un par de veces, aparcado a la vuelta de la esquina.
Un Lexus blanco con una pegatina de una agencia inmobiliaria. Audra recordaba haber visto un Lexus blanco cerca de su casa varias veces, pero no le había prestado mucha atención. ¿Cuántas otras señales había pasado por alto, haciendo la vista gorda ante lo obvio? ¿Qué hacemos con esta información?, preguntó volviéndose hacia Janet. Para empezar, dijo con firmeza, averiguar más cosas sobre la señorita Pierce. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? Si están de crucero, volverán tarde o temprano. Y estaremos preparados. Creo que deberíamos echar un vistazo a su agencia inmobiliaria, sugirió Irma de sopetón. Si llevaban tanto tiempo reuniéndose, quizá alguno de sus colegas supiera algo. Audra miró sorprendida a su suegra. ¿Quién iba a pensar que Irma sería útil en su improvisada investigación? Buena idea, asintió. Puedo llamar allí mañana y hacerme pasar por un cliente que busca a Zoe. Mientras tanto, comprobaré todas las redes sociales que encuentre, dijo Janet. Debían de haberse chivado de sus planes en alguna parte. El plan de acción era fortalecedor. En lugar de quedarse sentadas compadeciéndose de sí mismas, estaban haciendo algo concreto. Pequeños pasos para recuperar el control de la situación. El resto del día transcurrió con preocupación. Audra hizo la cena, ayudó a Irma con sus medicamentos y tratamientos. Janet se quedó a cenar, trayendo comida china de un restaurante a la vuelta de la esquina. Un pequeño lujo que podían permitirse gracias a la generosidad de su amiga. Después de cenar, mientras Irma se dormía frente al televisor, Audra y Janet salieron al porche. La tarde de octubre era fresca pero tranquila. Las estrellas se asomaban entre las nubes. Gracias, dijo Audra, abrazándose contra el frío. Sin ti, me habría derrumbado. Tonterías, dijo Janet. Tú habrías hecho lo mismo por mí. De hecho, lo hiciste. ¿Recuerdas cuando Brian se fue y me dejó con Lizzie? Audra recordó. Hacía 5 años el marido de Janet la había abandonado por un universitario de 20 años, dejándola con una hija de 3 años y un montón de deudas. Audra había ayudado entonces a su amiga a recuperarse, a veces haciendo de canguro para que Janet pudiera trabajar turnos extra. ¿Cómo está Lizzie?, preguntó pensando en su ahijada. Está creciendo como un carcaj. Este fin de semana está en casa de mi madre. Janet sonrió. ¿Sabes qué es lo gracioso? Brian vuelve a estar solo. Esa chica lo dejó en cuanto se quedó sin dinero. Y me está llamando, pidiéndome que vuelva. ¿Y qué hiciste tú? Lo eché, por supuesto. Janet se encogió de hombros. Algunos errores no se pueden deshacer. Algunas traiciones no se pueden perdonar. Audra se preguntó. ¿Podría perdonar a Waylon si le devolvía el dinero y se disculpaba? ¿Podría volver a confiar en él después de semejante traición? Parecía imposible ahora, en los primeros días después de su partida. ¿Sabes qué?, dijo Janet, interrumpiendo sus pensamientos. Lo superarás. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. No estoy segura, respondió Audra con sinceridad. Ahora mismo me siento vacía. Ya pasará, créeme, lo sé. Primero el vacío, luego la rabia, luego la libertad. La libertad. Es una palabra extraña cuando estás quebrado y discapacitado, pero había algo bueno en ella. Libertad de las mentiras, de la duda constante y la incertidumbre. Cuando Janet se fue, prometiendo volver mañana, Audra fue a ver a Irma. Su suegra estaba dormida en su sillón, con la televisión murmurando las noticias en voz baja. Audra la cubrió suavemente con un plaid y apagó la luz, dejando encendida solo la lamparilla de noche. Subió a su habitación, abrió el portátil y empezó a revisar el correo guardado de la empresa. La mayoría de los clientes eran empresas, compañías de seguros, bufetes de abogados, centros médicos. Habían contratado servicios de catering para eventos a través de canales oficiales, y esos contratos pertenecían ahora a la nueva propietaria de la empresa. Pero también había clientes privados, gente que encargaba buffets para fiestas en casa, pequeñas celebraciones familiares. Trabajaban directamente con Audra, apreciaban su trato personal. Quizá aceptaran seguir trabajando con ella en lugar de con el nuevo propietario. Empezó a confeccionar una lista, anotando a los que podrían constituir la base de su nueva clientela no oficial. A medianoche tenía 20 nombres. No tantos como le hubiera gustado, pero era un comienzo. Mañana empezaría a llamarles, explicándoles la situación. Les ofrecerá los mismos servicios, pero sin el respaldo de la empresa.
tal vez a precios más bajos para compensar la falta de estatus oficial. No será fácil. Trabajar desde casa, sin equipo profesional, mientras cuidas de Irma. Pero no había otra opción. Audra se recostó en el colchón, mirando al techo. La casa parecía tan silenciosa sin Waylon, sin sus ronquidos, sin el sonido de sus pasos cuando llegaba tarde del trabajo, sin el olor de su colonia en el baño. No había llorado, ni ayer, ni hoy. Las lágrimas le parecían un lujo inútil para el que no tenía tiempo. Quizá más tarde, cuando los primeros problemas estuvieran resueltos, se permitiría llorar lo que había perdido. No Waylon. Su traición había matado el amor de forma rápida y despiadada. Pero 6 años de vida, sueños de futuro, confianza. El sueño no llegaba. Audra cogió el teléfono y volvió a abrir el perfil de Zoe Pierce. Estudió las fotos, los comentarios, intentando averiguar qué tenía aquella mujer que atraía tanto a Waylon como para estar dispuesto a arruinar su vida por ella. Por fuera, Zoe era todo lo contrario a Audra, una rubia brillante con maquillaje y manicura profesionales que vestía ropa de diseño. Audra siempre había sido más reservada, prefiriendo la practicidad al glamour. Solía llevar el pelo castaño, recogido en una sencilla coleta, el maquillaje era mínimo y elegía la ropa más por comodidad que por ostentación. Pero no se trataba solo de su aspecto. A juzgar por su perfil, Zoe tenía una vibrante vida social. Fiestas, restaurantes, cócteles con sus amigos, un estilo de vida activo y despreocupado que Waylon también llevó una vez, antes de que su madre se casara y sufriera un derrame cerebral. Ella le recuerda a quien solía ser, pensó Audra con amargura, de una época en la que no había obligaciones ni responsabilidades. Una foto de Zoe y Waylon de pie junto a un grupo de colegas le llamó la atención. Un evento formal, todos con trajes de negocios, pero estaban uno al lado del otro, un poco más cerca de lo que los colegas deberían. Y la mirada que Waylon le estaba dando a Zoe, Audra conocía esa mirada. La había mirado así una vez. Dejó el teléfono a un lado sintiendo un dolor sordo en el pecho. No eran celos. Era demasiado tarde para ella. Más bien decepción. En Waylon, en sí misma, en su ceguera. La mañana la recibió con el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Audra se despertó con una sensación de pesadez en todo el cuerpo, pero se obligó a levantarse. Irma necesitaba ayuda con sus tratamientos matutinos y luego tenía que empezar a llamar a los clientes. Para su sorpresa, Irma ya estaba despierta cuando bajó las escaleras. Su suegra estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando la lluvia. Estuve despierta casi toda la noche, dijo Irma sin volverse. No dejaba de pensar en Waylon, en qué me había equivocado al criarlo. Fue inesperado. En todos los años que Audra había conocido a Irma, ella nunca había admitido sus errores en la crianza de su hijo. Waylon siempre había sido perfecto a sus ojos, y todos los problemas los habían causado los demás, sobre todo Audra. No es culpa tuya, dijo Audra, acercándose. Es un hombre adulto que tomó sus propias decisiones, pero yo le he dejado eludir las consecuencias toda su vida, sacudió Irma la cabeza. Cuando suspendió los exámenes fui a ver a los profesores y les rogué que le dieran otra oportunidad. Cuando estrelló el coche de su padre, convencí a Gordon de que no lo castigara. Cuando abandonó la universidad, le apoyé, aunque sabía que era un error. Audra se quedó callada, sin saber qué decir. Era una faceta de Irma que nunca había visto. Reflexiva, cuestionándose sus decisiones. Creía que le estaba protegiendo, continuó Irma, pero lo que hacía en realidad era debilitarlo, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. Tal vez, dijo Audra en voz baja, pero lo más importante ahora es lo que hagamos a continuación. Irma giró la silla para mirar a su cuñada. Tienes razón, tenemos que ser prácticos. Irma sonrió débilmente. Estaba pensando en lo que dijiste ayer, sobre el trato directo con los clientes. Yo podría ayudar con las llamadas telefónicas y los registros. Tengo buena letra, al menos antes de... Levantó la mano derecha, parcialmente paralizada, y la miró con tristeza. Pero también puedo escribir con la izquierda. Un poco torpe, pero legible. Gracias, dijo Audra con sinceridad. Será de gran ayuda. Desayunaron en un ambiente inusualmente tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, Irma no criticó ni la comida ni la limpieza de Audra. Tal vez su desgracia común las uniera más. Después del desayuno,
Audra montó una pequeña oficina en el salón, un escritorio con un teléfono, un cuaderno y una libreta para tomar notas. Irma estaba cerca, dispuesta a ayudar. Las primeras llamadas fueron incómodas. Explicar a los clientes que la empresa había sido vendida, pero que ella podía seguir prestando los mismos servicios como particular, fue difícil. Algunos se negaron inmediatamente, otros hicieron preguntas incómodas, pero hubo quienes aceptaron seguir trabajando juntos. A la hora de comer, ya tenían 3 posibles reservas: una pequeña fiesta de cumpleaños, una comida de empresa y una cena familiar. No tantas como les hubiera gustado, pero es un comienzo. Es un buen comienzo, dijo Irma mientras hacían una pausa para comer. El señor Rodríguez parecía especialmente interesado. Dice que siempre le ha gustado su trato personal. Sí, la familia Rodríguez lleva 3 años encargándome el catering de todas las vacaciones familiares, asintió Audra. Son gente muy agradable. Y pagan bien, a juzgar por la cantidad que ha dicho, dijo Irma prácticamente. Audra sonrió. ¿Quién iba a pensar que ella y su suegra tendrían un tema de conversación común? Los negocios. Después de comer, Janet vino con noticias. He encontrado la agencia donde trabaja Zoe, dijo entrando en casa y sacudiéndose las gotas de lluvia de la chaqueta. Premium Properties, en Hope Street. ¿Y adivina qué? Se había tomado 15 días de vacaciones. De vacaciones, como había dicho la recepcionista. ¿Fuiste allí? Se preguntó Audra. Claro que fui. Me hice pasar por una clienta que buscaba un agente inmobiliario para vender su casa. Janet le guiñó un ojo. No soy muy buena actriz, pero estaba bien para una secretaria. ¿Qué más averiguaste? Zoe es la estrella, la representante de ventas más exitosa del año pasado. Acaba de cerrar un gran negocio y todo el mundo en la oficina habla de ello. Vendiendo mi negocio, dijo Audra con amargura. Tal vez, pero lo mejor es que he visto las fotos de la última fiesta de empresa. ¿Y sabes quién estaba allí? Nuestro amigo Waylon. Es un invitado frecuente, según uno de los empleados con los que hablé en la cafetería de al lado de la oficina. Así que todo el mundo lo sabía. Audra sacudió la cabeza. Toda la oficina sabía de su relación. Supongo que sí. Janet sacó su teléfono. También consulté el horario de cruceros desde Nueva York. Había 3 barcos que salían el miércoles pasado. Uno a las Bermudas, otro a las Bahamas y otro al Caribe. Todos para 15 días. ¿Cómo vamos a saber en cuál van? Yo ya lo sé, sonrió Janet. Zoe subió la foto a Instagram a través de Internet por satélite. La geoetiqueta es Santo Tomás, Islas Vírgenes. Es el itinerario de un crucero por el Caribe. Volverán a Nueva York dentro de 10 días. 10 días. Tenían 10 días para preparar el regreso de Waylon y Zoe. 10 días para encontrar una manera de recuperar el dinero y reconstruir el negocio. Creo que necesitamos un abogado, dijo Audra. Un buen abogado de familia que nos ayude a demostrar que Waylon vendió mi negocio ilegalmente. Estoy de acuerdo, asintió Janet. Pero eso cuesta dinero que aún no tienes. Tengo algo, intervino Irma. Unos ahorros de emergencia. $2,000 en el banco. No he gastado mi pensión en los últimos años. He estado ahorrando. Audra miró a su suegra con sorpresa. Irma nunca había mencionado los ahorros. Pero es tu dinero, dijo. No tienes por qué. Es nuestro dinero, interrumpió Irma. El dinero de la familia. Y si sirve para castigar a mi díscolo hijo por lo que ha hecho, me alegraré. Janet sonrió. Empieza a gustarme tu suegra, Audra. Irma le devolvió la sonrisa débilmente. Empieza a caerme bien tu amiga, dijo, aunque sigue siendo demasiado directa para mi gusto. Este pequeño momento de entendimiento entre 2 mujeres que apenas se habían tolerado antes, dio a Audra una repentina sensación de calidez. Quizá había algo bueno en esta catástrofe. Había acercado a personas que antes estaban en lados opuestos de las barricadas. Conozco a una buena abogada, dijo Janet. Sheila Greenberg. Llevó mi divorcio. Es dura pero honesta. Y cobra a plazos si el caso promete. Suena bien, asintió Audra. ¿Puedes concertar una cita? Estoy en ello. Mientras Janet hablaba con la abogada, Audra miró a Irma. Su suegra parecía distinta, más abierta, menos tensa. Era como si la máscara de severidad que había llevado durante años por fin se hubiera resquebrajado, revelando a la verdadera mujer que había debajo. Gracias, dijo Audra en voz baja. Por todo. Irma negó con la cabeza.
No me des las gracias. Debería haber conocido mejor a mi hijo. Debería haber visto quién era en realidad. Se quedó callada un momento y luego añadió, y yo debería haberte conocido mejor a ti, en lugar de juzgar. Era lo más parecido a una disculpa que Audra había oído nunca de su suegra. Y fue suficiente. La lluvia que caía por la ventana amainaba poco a poco. Las nubes grises se separaban y dejaban entrar los rayos del sol de octubre. Al igual que esta pausa en el tiempo, había esperanza en la vida de Audra e Irma. Sutil, incierta, pero real. Sentadas en el tranquilo salón, tres mujeres unidas por la traición de un hombre al que cada una amaba a su manera. Pero en lugar de romperse, se hicieron más fuertes. En lugar de estar divididas, estaban unidas. Y quizá en esa unidad encontrarían no solo una forma de sobrevivir, sino de empezar una vida nueva y mejor. Sin mentiras, sin manipulaciones, sin la sombra de un hombre que nunca había sido digno de su amor y su lealtad. La lluvia tamborileaba sobre el tejado de la casa Campbell, creando una monótona melodía al son de la cual Audra preparaba la cena. Los 15 días transcurrieron entre trabajo duro y preocupación constante por Irma. Audra aceptó algunos encargos pequeños, trabajando desde casa y utilizando el mínimo equipo que pudo alquilar gracias al dinero de su suegra. Janet ayudaba con las entregas y el servicio. Poco a poco, empezaban a salir del agujero financiero en el que Waylon las había metido. Irma estaba sentada a la mesa de la cocina, garabateando diligentemente números en un cuaderno con la mano izquierda. Se había hecho cargo de la contabilidad de la casa. Había una frágil tregua entre suegra y nuera que se había convertido en algo parecido al respeto mutuo. Si la semana que viene va tan bien como esta, podremos ahorrar un poco para el anticipo del abogado, dijo Irma comprobando los registros. Audra asintió, removiendo el guiso de verduras. Sheila Greenberg, la abogada que Janet les había recomendado, había aceptado llevar su caso, pero exigía un depósito de $500. El señor Cohen ha prometido recomendarme a sus amigos si todo va bien este fin de semana, dijo Audra. Eso podría traer algunos encargos más. El timbre interrumpió la conversación. Audra se secó las manos con un paño de cocina y fue a abrir, esperando ver a Janet, que había prometido pasarse después del trabajo. Pero Waylon estaba en el umbral, empapado, con el rostro desencajado. Llevaba una maleta raída en una mano y un ramo de flores silvestres envueltas en papel mojado en la otra. Aquellas flores habían sido una vez sus favoritas. Audra, dijo, y le tembló la voz. ¿Puedo pasar? Audra se quedó paralizada en la puerta, sintiendo que la sangre se le iba de la cara. Llevaba 15 días imaginando este momento, lo que diría, lo que haría si él volvía. Y ahora él estaba aquí, y ella no podía decir ni una palabra. Por favor, añadió Waylon, necesito hablar contigo, explicarme. ¿Explicar qué? Le espetó finalmente Audra. ¿Cómo robaste mi negocio? ¿Cómo te quedaste con todo nuestro dinero? ¿Cómo abandonaste a tu madre inválida? Todo eso, sí, bajó la cabeza. Lo estropeé todo, lo sé, pero quiero intentar arreglarlo, tanto como pueda. ¿Quién está ahí? La voz de Irma llegó desde la cocina. Audra se dio la vuelta. Es Waylon. Oyó crujir las ruedas de la silla de ruedas mientras Irma se dirigía a la puerta principal. Hijo, dijo apareciendo en el pasillo. Su rostro estaba extrañamente tranquilo, sin el habitual entusiasmo maternal al ver a su hijo. Ya has vuelto. Mamá. Waylon dio un paso adelante, pero se detuvo, indeciso de entrar sin ser invitado. Ya, lo siento mucho por los dos. Audra se hizo a un lado, permitiéndole entrar en silencio. No por perdón, sino porque la conversación era mejor no en el umbral de la puerta, bajo la lluvia. Waylon entró en el salón, dejando huellas húmedas en el suelo. Apoyó la maleta contra la pared y colocó las flores sobre la mesita. Audra notó que el ramo ya no estaba fresco, como si lo hubiera comprado hacía unos días. ¿Dónde está tu amiga?, preguntó cruzando los brazos sobre el pecho. Waylon tragó saliva. Zoe se ha ido. Se llevó casi todo el dinero y desapareció. ¡Qué sorpresa!, dijo Audra secamente. Lo siento, dijo él. Lo siento tanto que no puedo expresarlo con palabras. Inténtalo, sugirió Irma, y había un acero en su voz que Audra nunca había oído antes en la forma en que su suegra se dirigía a su hijo.
Intenta explicar por qué abandonaste a la mujer que nos había cuidado a ti y a mí durante años. ¿Por qué le robaste su negocio? ¿Por qué abandonaste a tu madre paralítica? Waylon se hundió en el sofá como si sus piernas no pudieran sostenerlo. Estoy confundido, empezó. Zoe llegó a mi vida en un momento difícil. Me sentía sofocado por las responsabilidades, por los problemas. Ella me ofreció una salida, un nuevo comienzo, una nueva vida. A expensas de mi negocio, intervino Audra. Sí, no lo negó. Fue idea suya vender la empresa. Conocía a un agente inmobiliario que buscaba el negocio. Dijo que era una oportunidad para los dos de empezar una nueva vida. ¿Y tú la creíste? Preguntó Irma. Yo quería creer, Waylon respondió. Ella me mostró lo que me faltaba. Despreocupada, libre, espontánea. Creí que estaba enamorado. ¿Y su compromiso? Audra no pudo soportarlo más. ¿Con tu familia? ¿Con su madre? Waylon se pasó la mano por el pelo mojado. Pensé, los dos pensamos en contratar a un cuidador profesional para mamá. Se suponía que parte del dinero de la venta se destinaría a eso. Generoso, dijo Audra con sarcasmo. ¿Dónde está ese dinero ahora? Zoe tiene la mayor parte. Sacó un sobre del bolsillo mojado de su chaqueta. Pero esto es todo lo que me queda. $7,000. Es tuyo. Audra cogió el sobre, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. ¿7,000 de 120? ¿De verdad? Nosotros gasté gran parte en Atlantic City, antes del crucero, admitió Waylon bajando los ojos. Luego estaba el crucero, el hotel. A Zoe le encanta la buena vida. ¿Y dónde está ahora esa amante de la buena vida? Preguntó Irma. Waylon miró a su madre con una expresión de sorpresa en los ojos. ¿Sabes dónde está? Has estado hablando. Audra desvió la mirada hacia su suegra. ¿De qué está hablando? Irma cruzó las manos sobre el regazo. La llamé, dijo con calma, antes de que volvieran. ¿Qué? Audra no podía creer lo que oía. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hace 3 días, respondió Irma. Jeanette encontró su número en las redes sociales. Llamé mientras estabas en el trabajo. Waylon miró a su madre con una mezcla de resentimiento y miedo. ¿Qué le dijiste, mamá? Se fue al día siguiente, llevándose casi todo el dinero. Dijo que no podía estar conmigo, que era un error. Irma se enderezó en la silla, todo lo que su estado le permitió. Le dije la verdad sobre ti, Waylon, sobre cómo dejaste a Linda Ross cuando se quedó embarazada en la universidad. Cómo pediste dinero prestado a tus amigos y nunca lo devolviste. Sobre tus deudas del casino que tu padre pagó 2 veces. Audra se quedó helada. Ella no sabía nada acerca de estos episodios en la vida de su marido. Linda Ross, embarazo, deudas. No tenías derecho, susurró Waylon. Lo tenía, le cortó Irma. Como madre que había hecho la vista gorda a los defectos de su hijo durante demasiado tiempo. Como la mujer a la que abandonaste cuando más te necesitaba. Waylon cerró las manos en puños. Lo arruinaste todo. Zoe me amaba. Planeábamos una nueva vida. ¿Con dinero robado? Audra preguntó. ¿En las ruinas de mi negocio? Iba a compensarte, dijo Waylon. Cuando me recuperara. Abrir mi propio negocio. Audra soltó una carcajada amarga e infeliz. Nunca has abierto un negocio. Nunca terminaste nada. Siempre buscando la salida fácil. Esas palabras, dichas por Audra, hicieron que Waylon se estremeciera. Sabía que era verdad. Se suponía que esta vez iba a ser diferente, dijo en voz baja. Zoe creía en mí. No, Irma sacudió la cabeza. Ella creía en el dinero que robaste. En cuanto descubrió la verdad sobre ti, se marchó enseguida. No es un amor muy profundo, ¿verdad? Waylon bajó la cabeza, admitiendo su derrota. Audra recordó el día en que encontró la nota de su marido. El dolor, la conmoción, la desesperación. Ahora solo sentía fatiga y un extraño alivio, como si por fin se hubiera liberado de sus ilusiones. ¿Qué pasó después de que se fuera? Preguntó Audra. Waylon la miró con la mirada apagada. Estaba solo en un hotel de Santo Tomás, sin dinero, sin billete de vuelta. Tuve que vender mi reloj y mi anillo para comprar un billete de vuelta a casa. A casa, repitió Audra. ¿Sigues considerando este lugar tu hogar? No sé a qué otro lugar pertenezco, respondió con sinceridad.
Toda mi vida está aquí. Tú eres mi familia. La familia que dejaste atrás, le recordó Irma. Lo sé, juntó las manos. Y pasaré el resto de mi vida intentando expiarlo. Si me dejas. Audra miró a Irma, buscando apoyo. Su suegra la miró con firmeza. Sonny, no. La decisión es tuya, dijo Irma. Apoyaré cualquier decisión que tomes. Hace 3 días. Fue justo antes de que Irma pidiera inesperadamente a Audra que fuera a la farmacia a recoger los medicamentos que solían entregar en casa. Audra había estado fuera 1 hora, tiempo suficiente para hacer una llamada importante. Al volver, Irma estaba inusualmente pensativa, con una leve sonrisa en los labios. No le había dado mucha importancia. Cuéntame qué pasó exactamente, pidió Audra, volviéndose hacia Irma. ¿Cómo hablaste con Zoe? Irma se acomodó en la silla, preparándose para el relato. Janet encontró su número de teléfono en la página web de la agencia inmobiliaria. Llamé y me presenté como cliente potencial que buscaba un apartamento en Providence. Fue muy amable, por supuesto. Cuando le di mi nombre, Irma Campbell, ella no lo relacionó con Waylon. Nunca parecía hablarle de mí en detalle. Waylon bajó los ojos confirmando la corazonada de su madre. Le dije que había oído hablar de ella por mi hijo, Waylon Campbell, continuó Irma. Entonces se volvió recelosa. Le propuse una reunión y le dije que estaba en Santo Tomás y que me gustaría hablar de la compra de una propiedad. Aceptó y concertó una cita en el vestíbulo del hotel. ¿No dijiste que conocías su relación?, preguntó Audra. No, no hasta la reunión. Le pedí a Marta, mi vecina, que me llevara. Pensó que iba a hacerme un procedimiento médico. Waylon parecía sorprendido. ¿Fuiste a Santo Tomás? ¿Pero cómo? En tu estado. Lo superé, le cortó Irma. Por el bien de la familia, se podían tolerar las molestias. Audra trató de imaginar a Irma, con su movilidad limitada, haciendo semejante viaje. Requería una fuerza de voluntad increíble. ¿Qué pasó después?, preguntó. Esperé en el vestíbulo del hotel, continuó Irma. Cuando entró, la reconocí por las fotos. Guapa, bien peinada, con un vestido caro. Miró a su alrededor buscando a un cliente mayor. Cuando se acercó a mí, volví a presentarme. Irma Campbell, la madre de Waylon. Waylon se cubrió la cara con las manos. Parecía asustada, dijo Irma con una leve sonrisa. No se lo esperaba. Le sugerí que se sentara y tomara un té. Le dije que solo quería hablar sin escándalos. ¿Y aceptó? Audra se sorprendió. Sí, por curiosidad, creo. O quizá por cortesía hacia una anciana discapacitada. Irma sonrió. Empecé a hablarle de mi hijo, no sobre la imagen romántica que había creado para ella, sino sobre el verdadero Waylon. ¿Qué le has contado?, preguntó Waylon, mirando a su madre con aprensión. La verdad, respondió Irma con sencillez, sobre cómo abandonaste a Linda cuando se quedó embarazada y yo pagué su aborto y su silencio. Sobre cómo pediste dinero prestado a todos tus amigos en la universidad y nunca lo devolviste, por lo que acabaste sin amigos. De tus pérdidas en el casino, que tu padre pagó 2 veces, y de cómo eso minó su salud. De cómo sonríes dulcemente y haces promesas, pero nunca las cumples. Cada palabra era como un golpe para Waylon. Se sentó con los hombros caídos, sin intentar refutar ni una sola acusación. Ella no te creyó, dijo finalmente. Dijo que solo era un intento de arruinar nuestra relación. Al principio sí, asintió Irma, pero luego le enseñé fotos, cartas antiguas, recortes de periódico. Tenía toda una carpeta llena de pruebas de tu falta de fiabilidad. La había guardado durante años. No sabía por qué. Qué considerado, dijo Waylon con amargura. Instinto maternal, replicó Irma. Siempre supe que tu pasado te alcanzaría algún día. Audra escuchó, asombrada por la franqueza de su suegra. Durante todo este tiempo, Irma había conocido el verdadero carácter de su hijo, pero lo había protegido, había cubierto sus errores, hasta que había cruzado la línea final, abandonándolos a ambos. ¿Y qué dijo Zoe cuando vio todas estas pruebas?, Audra preguntó. Al principio se sorprendió, respondió Irma. Luego se enfadó. No conmigo, con Waylon, por ocultarle su pasado, por arrastrarla a la venta del negocio. Le expliqué que era tu empresa la que habías estado construyendo durante años, y que la venta era ilegal, que podrías demandarla como cómplice después del hecho. ¿La amenazaste? Waylon levantó las cejas.
Solo le expliqué las consecuencias, respondió Irma con indiferencia. También mencioné que su agencia podría meterse en un buen lío si salía a la luz que uno de sus mejores agentes estaba implicado en una trama fraudulenta. Waylon negó con la cabeza. No me extraña que huyera al día siguiente. Es una chica lista, observó Irma. Se dio cuenta de que involucrarse contigo ponía en peligro su reputación y su carrera, y había trabajado demasiado para perderlo todo. Audra sintió un extraño respeto por Zoe. A pesar de su papel en la historia, la mujer al menos tenía el valor de admitir un error y alejarse cuando descubrió la verdad. ¿Qué más le dijiste?, preguntó Audra. Que si devolvía el dinero de la venta del negocio y nos ayudaba a demostrar que la firma era falsa, no la demandaríamos, contestó Irma. Le di los datos de nuestro abogado y le dije que tenía una semana para pensárselo. Waylon levantó la vista bruscamente. ¿Está de acuerdo? Prometió pensárselo, dijo Irma. Y al día siguiente, como tú mismo me dijiste, cogió el dinero y desapareció. Sin mí, añadió Waylon con amargura, dejándome solo. Igual que tú nos dejaste a nosotros, le recordó Audra. Se hizo el silencio, solo roto por el golpeteo de la lluvia sobre el tejado. Waylon estaba sentado con la cabeza gacha, Audra de pie junto a la ventana, Irma observándolos a ambos desde su silla. ¿Puedo quedarme?, preguntó finalmente Waylon en voz baja. ¿Al menos esta noche? No tengo a dónde ir. Audra miró a Irma. Su suegra asintió débilmente. La decisión es tuya. El sofá del salón, dijo Audra tras una pausa. Solo por esta noche. Mañana decidiremos qué hacer a continuación. Gracias, exhaló Waylon. No me des las gracias, replicó Audra. No hago esto por ti. Es que no quiero que Irma se preocupe de que su hijo duerma bajo el puente. Irma sonrió ligeramente, agradecida por esta pequeña concesión. Te haré la cama, le dijo a su hijo. Certainly. Mientras tanto, date una ducha. Tienes un aspecto horrible. Waylon asintió y se levantó, dirigiéndose a las escaleras. Al llegar abajo, se detuvo y se dio la vuelta. Audra, comenzó, sé que probablemente no merezca una segunda oportunidad, pero quiero que sepas que lo lamento de verdad. Audra lo miró fijamente. El hombre al que una vez había amado, el hombre al que una vez había confiado su vida. Ahora tenía delante a un extraño con el rostro de su marido. El arrepentimiento es el principio, dijo al fin, pero solo el principio. La mañana de noviembre era sorprendentemente clara. La luz del sol brillaba a través de las ramas desnudas de los árboles, creando intrincados dibujos sobre la mesa de la cocina. Audra revolvía su café, observando a Waylon mientras ayudaba a su madre con su rutina matutina. Había pasado una semana desde su regreso, y en ese tiempo había intentado demostrar que era útil. Cocinar, limpiar, hacer recados. En sus ojos había una mezcla de remordimiento y esperanza. He concertado una entrevista, dijo entrando en la cocina, en una empresa de construcción al otro lado de la ciudad. Me pagan menos que en mi antiguo trabajo, pero es un comienzo. Audra asintió, sin aprobarlo ni desaprobarlo. En la semana que llevaban viviendo juntos, habían desarrollado una extraña neutralidad. No eran enemigos, pero tampoco familia. Waylon seguía durmiendo en el sofá del salón, sin hacer ningún intento de volver a su dormitorio. Llamó Sheila, dijo Audra, refiriéndose a su abogada. Nos pidió que estuviéramos en su despacho a las 10. Parece que hay novedades. ¿Qué clase de noticias? Waylon parecía preocupado. No lo sé, pero ella sonaba, complacida. En ese momento Irma entró en la cocina en su silla de ruedas. Había cambiado en las últimas semanas. Más animada, más activa, como si hubiera encontrado un nuevo propósito en la vida. «Buenos días», dijo tomando una taza de té de su hijo. «Hoy es un día importante». «¿Por qué?», preguntó Audra. «¿Ha ocurrido algo?». Irma sonrió enigmáticamente. «Pronto lo sabrás. Pero primero, el desayuno. Necesitamos fuerzas». Durante el desayuno, Waylon habló de sus planes para encontrar trabajo, de cómo iba a devolver poco a poco el dinero que había robado. Audra escuchaba en silencio, sin interrumpir. Los 7,000 que le había devuelto el primer día, ella los había reservado para gastos legales. Pero aquello era desastrosamente poco comparado con lo que habían perdido. Exactamente a las 10 en punto, entraron en el despacho de Sheila Greenberg, un espacio pequeño pero elegante en el centro de Providence. La abogada, una mujer enérgica de unos 50 años con un corte de pelo corto y una mirada perspicaz,
les saludó con una sonrisa. Siéntense, tengo una gran noticia, dijo señalando las sillas que había frente a su escritorio. Y bastante inesperadas. Audra ayudó a Irma a acomodarse, y luego se sentó ella. Waylon se posó nervioso en el borde de la silla. El abogado de la señorita Pierce se puso en contacto conmigo ayer. Comenzó Sheila, abriendo un expediente. Está dispuesta a devolver todo el dinero que recibió por la venta del negocio y a firmar un reconocimiento de que el trato fue ilegal. ¿Juana qué? Audra no daba crédito a lo que oía. ¿Pero por qué? Es una historia interesante. Sheila miró a Irma. Tu suegra parece haber tenido una conversación muy persuasiva con la señorita Pierce. Todas las miradas se volvieron hacia Irma, que permanecía sentada con aire indiferente. ¿Irma? Audra miró a su suegra con desconcierto. ¿Qué has hecho? No mucho. Irma se encogió de hombros. Solo he recurrido a viejos contactos. ¿Qué contactos? Shirn, preguntó Waylon mirando a su madre con suspicacia. Irma suspiró, comprendiendo que había llegado el momento de dar una explicación. Cuando era enfermera en el hospital de la ciudad, tenía una buena amiga, Margaret Dawson. Ahora se encarga de los archivos. Después de conocernos en St. Thomas, le pedí que comprobara el historial médico de una paciente, Zoe Pierce. No tenía derecho, exclamó Waylon. Es una violación de la confidencialidad. Puede ser, asintió Irma con calma. Pero cuando está en juego el bienestar de mi familia, estoy dispuesta a romper algunas reglas. ¿Qué has averiguado? Preguntó Audra, sorprendida e intrigada al mismo tiempo. Hace 10 años, Zoe estuvo ingresada en un psiquiátrico, dijo Irma, después de que intentara prender fuego a la casa de su exnovio. No se presentaron cargos contra ella porque fue declarada temporalmente demente debido a una crisis nerviosa. Pero la cinta seguía allí. Sheila tosió. Eso explicaría por qué la señorita Pierce se apresuró tanto a aceptar todas las condiciones. Si esa información hubiera salido a la luz en su agencia inmobiliaria... ¿La chantajeaste? Waylon miró a su madre con horror. Le di a elegir, respondió Irma con indiferencia. O me devuelve el dinero y me ayuda a reconstruir el negocio de Audra, o les cuento a sus superiores lo del pequeño incendio provocado. Dado que trabaja con propiedades caras, creo que esa información sería muy indeseable. Dios mío, murmuró Waylon cubriéndose la cara con las manos. Salía con una loca. Loca no, le corrigió Irma. Solo una mujer con una historia oscura, como el resto de nosotros. Sheila se aclaró la garganta llamando la atención. De todos modos, la señorita Pierce había aceptado todas las condiciones. Devolvería los $120,000 que había recibido por la venta del negocio. Firmaría una confesión de que sabía que el trato era ilegal y ayudaría a cancelar la venta de la empresa. Todo esto a cambio de una completa confidencialidad con respecto a su pasado. Eso es increíble, exhaló Audra. ¿Podré recuperar mi negocio? Legalmente sí, asintió Sheila. Llevará algún tiempo completar el papeleo, pero el trato se anulará por haberse hecho con documentos falsos. El señor Jennings, actual propietario, será indemnizado por la señorita Pierce. En esencia, ella le recomprará el negocio. Audra se recostó en su silla, tratando de comprender lo que había oído. Tras semanas de lucha y desesperación, de repente había una luz al final del túnel. Todo gracias a una aliada inesperada, su suegra. Gracias, dijo volviéndose hacia Irma. No sé qué más decir, solo gracias. Irma le tocó ligeramente la mano con la palma sana. Eres parte de mi familia, Audra. Una parte de verdad. No como otras personas. Lanzó una expresiva mirada a su hijo. Waylon bajó los ojos, sintiéndose superfluo en esta nueva unión entre las mujeres. Tras la reunión con el abogado, condujeron a casa en silencio. Audra al volante, Irma en el asiento del copiloto, Waylon en la parte de atrás, un reflejo simbólico de la nueva jerarquía en su relación. Deberíamos celebrarlo, sugirió Irma cuando llegaron a casa. Quizá deberíamos pedir algo para cenar. Es una buena idea, asintió Audra. Llamaré a Janet. Ella debería ser parte de esta celebración. Waylon subió en silencio, sintiéndose excluido de sus planes. Unos minutos después bajó con una pequeña bolsa de deporte. Creo que será mejor que me vaya, dijo de pie en la puerta de la cocina. Audra e Irma se volvieron hacia él. ¿A dónde vas?, preguntó Irma. No lo sé. Encontraré una habitación en algún sitio. Vuelve a empezar, se encogió de hombros. Ya veo que solo os estoy estorbando a vosotros dos.
Audra se quedó mirando a su marido, el hombre al que una vez había amado y en el que había confiado, y que la había traicionado de la forma más cruel. Pero ahora, al verlo destrozado, arrepentido, no sentía satisfacción sino un extraño vacío. No tienes que irte ahora mismo, le dijo. Puedes quedarte a cenar. ¿Puedo quedarme? Había un destello de esperanza en sus ojos. Solo a cenar, aclaró Audra. No estoy preparada. No sé si alguna vez podré perdonarte del todo. Pero hoy es un día de buenas noticias. Y tú también puedes formar parte de él. Irma observó este intercambio con expresión atenta. Conocía a su cuñada mejor de lo que pensaba. Sabía de su capacidad de empatía, incluso cuando no la merecía. Por la tarde, la casa se llenó de vida. Janet llegó con su hija Lizzie, trayendo una botella de champán. Pidieron pizza, e incluso Irma se permitió un trozo de pepperoni, desviándose de su estricta dieta habitual. Por los nuevos comienzos, Janet levantó su copa. Y por la suegra más increíble del mundo. Todos rieron y bebieron. Waylon se sentó un poco apartado, callado pero agradecido por la oportunidad de formar parte de este momento. Cuando Janet y su hija se marcharon e Irma se fue a descansar, Audra y Waylon se quedaron solos en la cocina. Ella fregaba los platos, él limpiaba, una rutina que antes había formado parte de su vida juntos. ¿Y ahora qué?, preguntó él, colocando cuidadosamente los platos. Audra suspiró, formulando los pensamientos que se habían estado gestando en su interior durante los últimos días. Creo que necesitamos tiempo, dijo finalmente. Necesito tiempo para decidir si puedo volver a confiar en ti, y tú necesitas tiempo para demostrar que has cambiado. Lo entiendo, asintió Waylon. Y estoy dispuesto a esperar, todo el tiempo que haga falta. Puede que nunca ocurra, dijo Audra con sinceridad. También tienes que estar preparado para ese desenlace. Él guardó silencio un momento, y luego asintió. Sé que lo estoy, y si al final decides que es mejor que nos separemos, lo aceptaré. Pero mientras exista la más mínima posibilidad, lo intentaré. Audra cerró el grifo y se volvió hacia él. No por mí, dijo con firmeza. Tienes que cambiar por ti, para mejorar, no para recuperarme, sino porque es lo correcto. Waylon pensó un momento y luego asintió lentamente. Tienes razón. Toda mi vida he buscado la salida fácil, trasladando la responsabilidad a los demás. Tal vez sea hora de madurar. Había una sinceridad en sus palabras que Audra no había oído antes. Tal vez este calvario fue realmente un punto de inflexión para él, o tal vez no era más que otra hermosa promesa que se desvanecería a la primera dificultad. El tiempo lo dirá. Conseguiré una habitación cerca, dijo Waylon. Ayudaré a mamá cuando lo necesite. Y empezaré a pagarte dinero en cuanto consiga trabajo. Bien, aceptó Audra. Sonaba razonable. A la mañana siguiente, Audra se despertó sintiendo que comenzaba un nuevo capítulo de su vida. Por primera vez en mucho tiempo se sintió dueña de su propio destino. Durante el desayuno le contó a Irma su conversación con Waylon. Has tomado la decisión correcta, aprobó su suegra. Dale la oportunidad de cambiar, pero no te apresures a perdonar. ¿Qué te parece?, Audra preguntó. Al fin y al cabo, es tu hijo. Irma removió el té pensativamente. Le quiero, dijo. Siempre le querré. Pero quererlo no significa hacer la vista gorda ante sus defectos. Lo he hecho durante demasiado tiempo, y a esto hemos llegado. Dio un sorbo a su té y continuó. Sabes, cuando me dio la apoplejía, me di cuenta por primera vez de lo que significaba depender totalmente de los demás. Fue humillante, aterrador. Me enfadé con todo el mundo, especialmente contigo. ¿Por qué conmigo? Audra se sorprendió. ¿Por qué te las arreglabas? Con todo, el negocio, la casa, cuidando de mí. Eras fuerte cuando yo me sentía débil. Y en lugar de admirarte, me puse celosa. Sonrió Irma con tristeza. Qué tontería, ¿verdad? No es una tontería, objetó Audra en voz baja. Es humano. Tal vez. Pero cuando Waylon se fue, dejándonos a los dos atrás, de repente te vi de verdad. No una rival por la atención de mi hijo, sino una mujer con una fuerza increíble. Y pensé, si soy como tú, tal vez yo también pueda ser fuerte. Estas palabras le llegaron a Audra al corazón. Por primera vez, Irma no le habló de suegra a nuera, sino de mujer a mujer. Eres más fuerte de lo que crees, dijo estrechando la mano de Irma.
Lo que hiciste para recuperar mi negocio, nunca lo olvidaré. Los dos hemos cambiado, asintió Irma. Y espero que Waylon también pueda. Le daremos una oportunidad, convino Audra, pero a su propio ritmo, en sus propios términos. 3 días después llegó la confirmación oficial del abogado. Zoe Pierce había transferido $120,000 a una cuenta especial para la restauración del negocio de Audra. También había firmado toda la documentación necesaria, admitiendo su complicidad en la transacción ilegal. A cambio de su cooperación, Audra e Irma acordaron no emprender ninguna acción legal contra ella y mantener su pasado en secreto. «Chica lista», comentó Irma cuando Audra le dio la noticia. «Sabe cuándo admitir la derrota y seguir adelante». «Sí», asintió Audra. «En cierto modo, hasta la respeto por eso». Waylon cumplió su palabra, alquiló una habitación a unas manzanas de casa y consiguió trabajo en una empresa de construcción. Todas las noches, después del trabajo, venían a ayudar con Irma, y todos los viernes le daba a Audra una parte de su sueldo. Eran pequeñas cantidades, pero el gesto en sí marcaba la diferencia. Poco a poco, la vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. Audra se dedicó a reconstruir su negocio, devolver los equipos, ponerse en contacto con los proveedores, renovar su cartera de clientes. Irma, en la medida en que su estado se lo permitía, le ayudaba con la parte administrativa. Una noche, mientras Audra preparaba el menú para un evento corporativo e Irma clasificaba las facturas, Waylon sugirió de repente: «Sabes, tengo un amigo en una empresa de construcción que hace reformas para personas discapacitadas. Tal vez podría ayudar a instalar un elevador para mamá, para que pueda subir al primer piso». Irma y Audra se miraron. «Eso sería maravilloso», dijo Irma. «Echo tanto de menos mi habitación de verdad». «¿Cuánto costaría?», preguntó Audra prácticamente. «Lo descontará», le aseguró Waylon. «Y puedo ayudar con la instalación para ahorrar en mano de obra». Era un paso pequeño pero significativo. Waylon no solo pensaba en sus propias necesidades, sino también en la comodidad de los demás. Quizá estaba empezando a cambiar de verdad. Diciembre trajo la primera nevada y nuevas oportunidades a Providence. El negocio de Audra empezó a florecer de nuevo, y las reservas para eventos navideños se sucedían una tras otra. Irma, que ya dominaba el ordenador con la mano izquierda, creó una nueva página web para la empresa, más elegante y funcional que la anterior. Una noche, mientras decoraba la casa para las fiestas, Audra encontró una vieja fotografía. Ella y Waylon en su primera Navidad juntos, sonrientes, felices, con sueños de un futuro que parecía tan brillante. Se quedó mirando la foto durante mucho tiempo, sin sentir dolor ni amargura, sino una tranquila tristeza por lo que se había perdido. Waylon la sorprendió con la foto en las manos. «Entonces éramos felices», dijo en voz baja. «Sí», asintió Audra. «Lo éramos. ¿Crees que podremos volver a ser felices?». Su voz era esperanzada e insegura al mismo tiempo. Audra se preguntó: ¿podrían volver a ser como antes? No, eso sería imposible. Pero tal vez podrían crear algo nuevo, más maduro, basado no en ilusiones sino en un verdadero entendimiento mutuo. No lo sé, responde con sinceridad, pero estoy dispuesta a darnos la oportunidad de averiguarlo. Con el tiempo. Waylon asintió, aceptando esta respuesta vaga pero tranquilizadora. No intentó abrazarla ni hacer promesas en voz alta. En su lugar, se limitó a decir: «Gracias por la oportunidad de arreglar lo que he arruinado». Irma, que los observaba desde su silla, sonrió en silencio. No hacía mucho. Habría hecho cualquier cosa para que su hijo volviera a la familia, para convencer a su nuera de que le perdonara, para mantener la apariencia de una relación perfecta. Pero ahora se daba cuenta de que las verdaderas relaciones no se basaban en ilusiones, sino en la honestidad, incluso cuando esa honestidad era dolorosa. La nieve caía por la ventana, cubriendo el mundo con un manto blanco y puro. Dentro de la casa, 3 personas que habían pasado por la traición, el dolor y la reconciliación estaban creando su nueva realidad, imperfecta, complicada, pero real. Para Audra, no se trataba tanto de perdonar a Waylon como de liberarse a sí misma, de la ira, de la decepción, de tener que ajustarse a las expectativas de los demás. Ella no sabía si iban a permanecer juntos en el largo plazo, pero por primera vez en mucho tiempo,
sintió que tenía una opción. Y esa elección solo le pertenecía a ella. Para Irma fue una aceptación de su vulnerabilidad, de sus errores al criar a su hijo, de su nuevo papel en la familia. Ya no era una dictadora ni una víctima, sino una sabia consejera, dispuesta a apoyar pero no a controlar. Y para Waylon fue un largo camino de redención, no por la recompensa del regreso de su esposa, sino por su propia dignidad. Un viaje en el que tuvo que aprender a responsabilizarse de sus actos, a cumplir sus promesas y a anteponer las necesidades de los demás a sus propios deseos. Juntos estaban aprendiendo a construir nuevas relaciones sobre las ruinas de las antiguas, con el cuidado de los restauradores que reconstruyen un antiguo templo, preservando lo valioso y creando otras nuevas en el lugar de lo destruido. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, había una belleza en esa incertidumbre. La oportunidad de escribir una nueva historia, de tomar decisiones diferentes, de ser mejores de lo que eran antes. Tal vez el verdadero amor no sea una historia romántica de pasión eterna, sino la elección diaria de permanecer cerca, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Perdonar no porque hayas olvidado el dolor, sino porque has elegido no dejar que ese dolor defina el futuro. Al final, para Audra, Irma y Waylon, un nuevo comienzo no significaba un regreso al pasado, sino el valor de seguir adelante, llevando consigo las lecciones aprendidas de sus errores y triunfos, de su dolor y alegría, de sus altibajos.